hallados recientemente respaldan lo dicho por la Biblia? El día de hoy tocaremos este tema, no sin antes mencionar de que hace unos meses se han desarrollado distintas excavaciones en la ciudad de David, es decir, la antigua ciudad de Jerusalén, y se han encontrado objetos que respaldan lo dicho por las Sagradas Escrituras. Asimismo, este hallazgo ha permitido que distintos científicos logren completar una incógnita que había dejado en vilo a la sociedad de Occidente. A su vez, los científicos lograron vincular estos objetos que se encontraban bajo tierra con las Sagradas Escrituras. Y ante esta realidad surge la pregunta: ¿qué elementos hallados recientemente respaldan lo dicho por la Biblia? Bueno, la semana pasada, finales del mes de abril de 2024, la Autoridad de Antigüedades de Israel dio a conocer un increíble hallazgo que resultó significativo para toda la comunidad religiosa, ya que tras el descubrimiento de diversos objetos que se desenterraron en la ciudad de David, es decir, la antigua Jerusalén en su conjunto, lograron confirmar que coinciden con las escrituras de la Biblia. Desde el Instituto de Ciencias Weizmann, junto con el trabajo de otras instituciones, dataron con precisión los elementos históricos que se han hallado. Si bien es cierto que en la actualidad Israel, que es un país del Medio Oriente, atraviesa una dura guerra contra la organización Hamas, esto no frenó el avance científico y la protección de su patrimonio cultural, el cual es de gran interés para la comunidad de Occidente, en particular para judíos y cristianos. Según indicó el comunicado de prensa, los investigadores lograron fechar con precisión las estructuras y los muros construidos en Jerusalén durante el periodo del primer templo, es decir, en el año 952 a.C. Además, identificaron alta actividad urbana en reinado de los reyes de Judá. Con los recientes estudios, los científicos comprendieron que la ciudad de David se extendió hacia el monte Sión en el siglo IX a.C., durante el reinado de Joás. Ante esta realidad, el profesor del Departamento de Arqueología de Tel Aviv, Yuval Gadot, mencionó, abro comillas: a la luz de esto, la nueva investigación nos enseña que la expansión de Jerusalén es resultado del crecimiento demográfico interno de Judea y del establecimiento de sistemas políticos y económicos. Cierro comillas. Ahora bien, desde el comunicado mencionado, los investigadores remarcaron que al hacer este trabajo se hizo posible correlacionar, ojo aquí, se hizo posible correlacionar entre la descripción bíblica de las actividades de construcción real en Jerusalén y las actividades de construcción reales descubiertas en las excavaciones en la ciudad de David. El empleo de este yacimiento lleva más de 10 años, que comprendió, entre otras cosas, la excavación del terreno y el retiro de objetos milenarios. Fue una oportunidad particular que financió la fundación de la ciudad de David, conocida como Elad, con el fin de conocer a fondo los principios y la identidad hebrea. En ese sentido, podemos decir que las distintas excavaciones realizadas en toda la ciudad de David, es decir, la antigua Jerusalén, generó de que ellos hallasen los restos del muro de David. A su vez, semillas de uva y fosas de dátil. Y no solo eso, sino que lograron demostrar mediante estudios de que estos elementos están netamente relacionados con los hechos narrados en las Sagradas Escrituras. Pero ¿cómo se logró encajar estos elementos con los hechos narrados en la Biblia? Bueno, este trabajo se produjo gracias a arduos y precisos pasos, como lo menciona el comunicado de la Autoridad de Antigüedades de Israel, señalando que todos estos elementos hallados fueron sometidos a procesos de caracterización y limpieza en laboratorios y después de ser convertidos en grafito, fueron insertados en un acelerador de partículas que se mueve a una velocidad de 3000 kilómetros por segundo, separando el carbono 14 del material orgánico. La medición de la cantidad de carbono en el material orgánico y el cálculo junto con otras variables permitió a los investigadores datar con precisión muchos hallazgos en la ciudad de David. Cabe resaltar
de que aparte de los objetos mencionados, se han hallado otros objetos, en este caso rotos, como son velas, vasijas rotas, frascos de almacenamiento y utensilios de cocina. Estos mismos se ubicaban debajo del muro de David que se ha hallado, y el muro de David se derrumbó tras un fuerte terremoto en el siglo 8 a.C., es decir, hace unos 2800 años. Esto significa que según los estudios, los restos hallados del muro de David datan de hace 2800 años. Y como dice el doctor Joe Uziel y Ortal Calaf, quienes participaron en las excavaciones, el descubrir una capa del muro de la ciudad de David, de la antigua Jerusalén, realmente es sorprendente, ya que Jerusalén continuó existiendo hasta la destrucción de Babilonia, que ocurrió unos 200 años después. Es por ello que comenzaron a averiguar si en las escrituras bíblicas aparecía algún dato referencial. ¿Y saben qué? Encontraron que sí. Por eso que ellos mencionan, abro comillas, curiosamente, el terremoto que aparece en la Biblia, en los libros de Amós y Zacarías, ocurrió en el momento en que se derrumbó el edificio que excavamos en la ciudad de David, en la antigua Jerusalén. Cierro comillas. Y como señalan los doctores, este terremoto en realidad aparece en Amós capítulo 1, versículo 1, que dice: las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa, que profetizó acerca de Israel en días de Usías, rey de Judá, y en días de Jeroboam II, hijo de Joás, rey de Israel, 2 años antes del terremoto. Ojo aquí, 2 años antes del terremoto. Aproximadamente, según los estudios realizados, está hablando del año 760 antes de Cristo, a razón de que Usías gobernó Judá desde el año 790 al 739 antes de Cristo, y Jeroboam II gobernó Israel, la parte norte, desde el año 793 al 753 antes de Cristo. Y otro texto bíblico que habla del terremoto es Zacarías capítulo 14, versículo 5, que dice: y huiréis de la manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usías, rey de Judá. Ya hemos dicho que Usías gobernó entre los años 790 al 739 a.C. Esto significa que el terremoto se dio durante el gobierno de Usías. Y como lo mencioné, según los estudios realizados, el terremoto posiblemente se dio en el año 760 a.C. En ese sentido, la capa del muro de la ciudad de David, es decir, de la antigua Jerusalén que se ha hallado, según los estudios, pues se derrumbó con el terremoto del cual nos habla las Sagradas Escrituras. Y no solo ello, sino también los elementos que se encontraron junto al muro también están relacionados con ese terremoto, como son una fila de recipientes destrozados, tazones, lámparas, utensilios de cocina, almacenamientos destrozados y frascos de almacenamiento. Por lo tanto, hay una relación de estos elementos hallados con los hechos narrados en las Sagradas Escrituras. Y se relaciona el derrumbe con el terremoto señalado en las Sagradas Escrituras a razón de que no se han encontrado señales de otros factores que hayan generado dicho derrumbe, como por ejemplo un incendio. En ese sentido, la razón del colapso de la estructura es un terremoto que ocurrió en Israel en el siglo 8 a.C., durante el reino de Judea. En síntesis, podemos decir de que las recientes excavaciones desarrolladas en la ciudad de David, es decir, la antigua Jerusalén, ha permitido de que se halle una capa de destrucción de cuando los muros de la antigua ciudad de Jerusalén fueron derrumbadas. A su vez, junto a esta capa se han encontrado una fila de recipientes destrozados, tazones, lámparas, utensilios de cocina, frascos de almacenamiento. Y todos estos elementos, según los estudios desarrollados, están relacionados al terremoto del cual nos habla la Sagradas Escrituras, terremoto que se dio aproximadamente en el año 760 a.C., es decir, en el siglo 8 a.C. Y todo esto nos demuestra la veracidad de lo dicho por las Sagradas Escrituras.